Esta es la sexta parte de la serie del movimiento en Vim y en este caso vamos a ver el movimiento vertical interlínea. Entonces quiere decir que nos movemos entre líneas, como pueden ver con J y K, ya se los adelanto. Para repasar teníamos H y L para movernos de carácter a carácter, es decir, de columna a columna. Y esta serie de movimientos, digamos, básicos se completan con J y K. Entonces, con H y L, izquierda, derecha, y JK, arriba y abajo. Entonces, estas cuatro teclas que están en la fila del centro de la mano derecha del teclado vienen a reemplazar las flechas del teclado. Las teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Estos son el reemplazo. Y para hacer ese reemplazo más efectivo, porque en Vim las podemos usar, lo que pasa es que no es lo más recomendado, puesto que esas teclas están un poco lejos. Entonces hay que mover la mano desde la fila central de teclas hacia las teclas de las flechas. Inténtenlo para que vean cómo la muñeca tiene que hacer un giro o hay que mover todo el brazo. Entonces es un movimiento poco eficiente. Entonces por eso yo recomiendo, y es una recomendación que todos los usuarios de Vim eh, recomiendan, valga la redundancia, es hacer las reasignaciones de las teclas arriba y abajo para que no tengan ningún efecto. Entonces, esto es lo que estas dos líneas significan. Quiere decir que vamos a reasignar las teclas arriba y abajo a ninguna operación. Y eso se pone en el archivo de configuración de Vim, el punto vimrc. Ok. Como repaso, habíamos hablado de la sintaxis. Entonces, habíamos hablado de que habían operadores que requieren un movimiento para hacerse efectivos. Entonces teníamos, por ejemplo, change o delete, ¿verdad? Con la C y la D respectivamente. Entonces necesitan esta sintaxis, operador, movimiento. Entonces habíamos visto este ejemplo de borrar un carácter con DL. Entonces aquí dice borrar el error con el comando DL. Entonces el error está en la S y aquí yo podría usar DL para borrar. ¿Ok? O incluso podría ser DH desde la L, ¿verdad? Aquí hay una nota importante y es que sería más sencillo usar la X. Eh, este comando no requiere un movimiento para funcionar. Yo simplemente en el carácter que quiera borrar nada más escribo X. Pero bueno, estamos viendo estos movimientos, entonces por eso hago el ejemplo. Ahora hay que diferenciar, ¿verdad? Porque tenemos H, J, K y L y son, digamos, los movimientos básicos, pero van a funcionar distinto. Entonces, vamos a tener operaciones que utilicen estos comandos que van a ser por carácter o por línea. Entonces, cuando vamos a hacer movimiento intercarácter, las operaciones van a afectar solo a nivel de carácter. Entonces, como lo vimos en el ejemplo anterior, J y K más bien van a afectar toda la línea. Entonces, esto es lo que en Vim se le conoce como line-wise operation o operación por línea. Entonces, más fácil de entender si hago este ejemplo. Entonces, vamos a utilizar este comando dj y lo que hace es que va a borrar esta y la siguiente línea con dj, esta y esta. Entonces, antes de borrar voy a hacer nada más j y lo que hace es que me lleva a la línea que sigue. Entonces uno podría pensar que, digamos, en analogía a HL, si yo hago DJ, por ejemplo, aquí desde la B, entonces hago DJ, entonces yo esperaría que borre tal vez este carácter y este, pero en realidad no, en realidad lo que va a hacer es que va a borrar toda la línea. Entonces veamos DJ y borró
todas las dos líneas. Ese es el comportamiento de estos comandos. Entonces hay que saber diferenciarlos porque uno asocia H, J, K y L a los movimientos básicos, digamos, de celda a celda del documento. Eh, pero las operaciones van a funcionar distinto si son verticales o si son horizontales. Si hacemos DK desde aquí, entonces lo que va a hacer es lo contrario, o más bien lo mismo, pero en el sentido contrario. Entonces borra esta línea y la anterior. Entonces DK, ok. Y como ya se dieron cuenta, estas son operaciones inclusivas, a diferencia de las operaciones que generan H y L, que son más bien exclusivas. Entonces repasemos esta cuestión. Si teníamos esta palabra sin y yo hacía DL, entonces no borro la última posición. Eso es lo que significa que sea exclusivo. Entonces en el ejemplo aquí del error, eh, en la palabra el, entonces voy a la S y entonces me dice que con el comando DL o con el comando DH puedo borrar, pero teniendo en cuenta que es una operación exclusiva. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí DL, llego hasta la L, pero no borré esa L porque es la última posición. Si yo quisiera borrar más bien con DH, entonces tendría que empezar desde la L, porque la H lo que va a hacer es que me va a llevar un carácter hacia atrás, hacia la izquierda. Entonces aquí más bien tendría que empezar aquí, borro la primera posición, que siempre es la posición a la izquierda, y no borro la posición final, que es la posición a la derecha. Ok, a diferencia de este comportamiento, con DJ, como ya lo vimos, este es el mismo ejemplo. Borrar esta línea y la siguiente con DJ es una operación inclusiva. Entonces incluye la posición final. Si yo estoy aquí y solamente escribo J, llego a la línea de abajo en la misma columna. Pero eso no importa porque va a borrar toda la línea completa. Entonces DJ borra las dos líneas. Esto es bastante cómodo porque borramos, eh, estamos borrando dos líneas completas. Entonces, para borrar grandes bloques de texto, esto puede ser muy cómodo. Esto si lo mezclamos con, por ejemplo, con una cuenta, entonces digamos que yo quisiera borrar desde aquí unas 5 líneas hacia arriba, entonces podría ser 5DK y ya borré 5 líneas de una sola vez. Eh, y por último me gustaría ver lo de la ventana dividida, que esto además ya lo habíamos visto cuando vimos los comandos H y L. Entonces, habíamos visto que si yo hago una ventana vertical, es una división vertical con este comando VS o Vertical Split. Entonces, abro otra ventana aquí a la derecha y yo puedo moverme entre las dos ventanas modificando los comandos de movimiento intercarácter H y L. Entonces H me muevo a la izquierda y control L a la derecha. En realidad estos movimientos son en Vim originalmente, digamos por defecto, son control W, control H y control W, control L. Sin embargo, es usual reasignarlos o hacer los mappings en el archivo de configuración de esta forma, de que solo tengamos que tocar el control y no control W. Y esto es bastante convencional según lo que yo he visto por ahí. Ok, y por analogía, entonces igual vamos a poder hacer ventanas divididas horizontalmente. Entonces, esto se hace con SP de split y, perdón, y entonces con control W, control K, o si lo reasignamos a solo control K, me muevo hacia arriba y con control J hacia abajo. Control J, control K. Y así me muevo entre ventanas. Esto yo lo utilizo bastante
Y tengo aquí un ejemplo de cómo lo hago. Entonces yo normalmente tengo más o menos así acomodado mi ventana, digamos, cuando estoy trabajando. Y entonces tengo, por ejemplo, en este split donde estoy, en esta ventana, tengo el código, digamos, el código maestro que estoy probando. Y aquí tal vez tengo el módulo que estoy modificando, en este caso un módulo de Python, este, con diferentes funciones. Y entonces, y aquí abajo tengo en esta pequeña ventana la terminal donde puedo, es una ventana de Vim, pero que funciona como terminal. Entonces yo puedo aquí hacer cualquier comando de shell. Entonces, ls, pwd o cualquier cosa, desde aquí puedo llamar el script que estoy probando aquí, debugueando, etcétera. Y bueno, entonces me muevo entre las diferentes ventanas, control K, control J, control L, etcétera. Entonces, para que vean la utilidad que yo le he logrado sacar a esto. Y entonces, bueno, nada más vamos a hacer un repaso. Y entonces tenemos H, J, K y L, que son como las teclas de movimiento básico, pero eso no significa que se comporten igual. H y L, cuando se combinan con operadores, entonces generan operaciones por carácter y exclusivas. Mientras que H y K, cuando se combinan con operadores, generan operaciones por línea e inclusivas. Y bueno, recordar que cuando se modifican estos comandos, entonces van a funcionar para movernos entre las ventanas que dividamos en Vim. Y eso sería todo.